que tenemos el testimonio de una de las descendientes de la familia Amadei. Son tres. Nosotros hemos dialogado con Angelita, Angelita Cedrán de Bellini. Hemos respetado, viste que a la gente grande mucho no le gusta salir en tele, que después le dicen, y te vi, entonces conservan un poquitito ese pudor, esas pocas ganas de salir, pero Angelita nos contó muchísimo. Así que yo te invito, Roberto, a que escuchemos, le hemos hecho una placa, vamos a escuchar lo que Angelita nos dice, y después sigamos charlando, porque también tenemos fotografías de la casa, antes de la restauración que hizo el doctor Tántera, y también tenemos imágenes actuales, y hay un montón. Así que los invitamos entonces a escuchar el testimonio de una de las descendientes de la familia Amadei. Estamos hoy con Angelita, y cuántas historias, cuántas cosas lindas, Angelita, para contarnos de aquella casa de los Amadei, ¿no? ¿Cuántos años pasaron, o en qué año vos estuviste en esa casa? Yo tenía 7 años más o menos cuando tenía conocimiento de la que había una fábrica de carros, ¿no es cierto?, que vivíamos ahí con la abuela. Éramos mi hermana y yo, y después una prima que ayudábamos, en fin, lo que se podía, ¿no es cierto? En la plantación de tabaco, por ejemplo, se sembraba en el almácigo y después se elegían las hojas más grandes para hacer el procesamiento del tabaco, que se cepillaban, se limpiaban, se ponían a secar, luego se volvían a limpiar, cuando eran secas se apilaban y se cortaban con cuchillas. Las plantaciones eran grandes, extensas. No, las plantas tenían una altura, tomaban una altura de 1,5 metros más o menos, no eran más altas que eso. ¿Y cuánto tiempo necesitaban para secarse? Y tiempo, y eso sí que no podría decirte, porque hay hojas más espesas y otras más finas, algunas se secaban antes y otras después, ¿no es cierto? ¿Y eso dependía también del clima? Lógico, sí, se secaban adentro, no tomando sol, ¿no es cierto? Y así que, bueno. Y me decías que después con una cuchilla las iban cortando. Con una cuchilla, sí, una media luna, tenían 2 pómulos en la punta y se iban trabajando hasta que se picaba el tabaco. ¿Y ese era el trabajo de las mujeres? Claro, porque para los hombres hacían otros trabajos, ¿cierto? Ya estaban en la fábrica de carros y en la carpintería, en la herrería, digamos. ¿Cuántas cosas se hicieron ahí en esa casa? Muchísimas. Y sí, la fruta, tenían fruta de la que buscaban, porque y se hacían los orejones, se secaban también en pastillas se ponían sobre, digamos, como decirte, como tipo mesas, así. Sí, sobre mesas, pero de tejido. De tejido. Hechas con tejido, ¿no es cierto?, para que tomen aire, para que no se... Y se les daba vuelta, eso sí, los orejones se ponían al sol. ¿Qué más se hacía ahí en la casa? Y bueno, tenían fábrica de carros, ¿no es cierto? También armaban, si le traían cualquier trabajo que se presentaba, se hacía, pero eran por lo general fábrica de carros. Vos me contabas antes que hay una anécdota que también allí había una fábrica de vinos, ¿no? Se preparaba, se elaboraba el vino. Claro, tenían una plantación de uva y cuando la uva no era muy linda se traía directamente de Mendoza un vagón. Entonces hacían el vino. ¿Y cómo se hacía el vino? Y bueno, se iba eligiendo los racimos que estén un poco limpios, ¿no es cierto?, que no estén feos, y se ponían en una batea y ahí se pisaban como el vino patero. Dale, contame la anécdota, que está muy buena, eso, porque es parte de la historia. Que el abuelo le cepillaba los pies a un nieto, para que esté bien limpio lo tenía que hacer él, decía. Entonces pisaba la uva y después se le abría la canilla, la batía, y de ahí se sacaba el líquido que se ponía en barricas, ¿no es cierto?, a fermentar. Angelita, ¿cómo funcionaban las máquinas? ¿Había luz eléctrica? No, en esa época no, ¿no es cierto? Sí, tenían toda luz a carburo, todo el patio, en el jardín, en todas partes había luces, igual que agua corriente había en todas partes. Tenía el malacate, que hoy existe todavía, esa pieza hexagonal que está en el patio,
había un sulky adentro, se ponía un caballo y lo hacíamos marchar, sacaba agua para todos los tanques. Vos me decías también, mientras charlábamos, que había muchos galpones, ¿no? Me dijiste que había como 28, y cada uno tenía un nombre. Cada galpón tenía su nombre, su destino para guardar las cosas. ¿Recordás algunos de los nombres? Y sí, está el galpón de la pintura, el galpón que se guardaba las masas de carro, los rayos. Un galpón donde guardaban el alfa, porque también tenían animales, entonces ahí se cortaba el alfa y se guardaba dentro del galpón. Después estaba digamos, el galpón de la leña, donde conservaban la leña seca, y así. ¿Cuántas personas vivían en esa casa? Y bueno, en ese entonces que estábamos nosotras, éramos un tío soltero, la abuela, el abuelo, y estábamos mi papá, mi mamá, mi hermana y yo. ¿Vos tenés otra hermana? Tenía, sí, hace 6 años que falleció mi hermana, que vivía en Posada. Bueno, llegaron a tener 25 o 30 peones cuando la fábrica estaba en marcha, ¿no es cierto? Ya después fue teniendo menos, ¿no es cierto?, de empleados. Y venían de acá de San Carlos a trabajar, iban a San Carlos Norte, los tabernas, iban a trabajar los tabernas que tenían almacén. El padre iba de a pie a San Carlos Norte a trabajar de mi abuelo. ¿A pie todos los días? Se iban a pie. Sí, no sé si paraban allá, eso no me acuerdo.